voy a hablarte de una cosa que es muy importante, sobre todo en cuestiones de relaciones de vidas pasadas junto a la astrología. Preguntas. Sara, ¿se puede ver si una persona concreta ha llegado a mi vida por algo, porque siento una conexión profunda, importante con esta persona? Sí. ¿Se puede saber también si me he topado con alguien o me he encontrado con alguien porque tenemos una relación estrecha, un vínculo, y además tuvo que ser de una vida pasada? Porque tengo sensaciones. Sí. ¿Hay influencias de vidas pasadas con respecto a tu vida actual que te está costando un poquillo bastante la relación que estás teniendo? Y además está la influencia de otra persona que conociste en una vida pasada. Claro que sí. Se ve todo. Sobre todo porque compaginas tu carta complementaria con la carta de la persona y ahí se descubren muchas cosas. La astrología es una herramienta que nos ayuda mucho, ¿vale? Pero es verdad que yo personalmente no me cierro solo a la astrología. ¿Por qué? Porque hay aspectos también que van evolucionando, ¿vale? Entonces imagínate que si te estás preguntando que, bueno, tienes una conexión muy fuerte con alguien, que tú sientes que le conoces o la conoces y que piensas que aquí hay algo, ¿vale? O algo por resolver, que esto es muy común también, es una de las preguntas que también me hacen. Y estos temas así como inconclusos, pendientes, sensaciones del alma que no se pueden explicar, ahí se pueden ver. Pero no todo está destacado, ¿vale? Sí, es verdad que los encuentros, cuando tú te encuentras por primera vez con esa persona, cuando esa primera vez tienes esa sensación familiar, cuando tienes sensaciones, pues eso, de conocerla, de reconocimiento incluso, hay gente que lo define así, o de que tú has encontrado a alguien importante en esta vida y que hay algo ahí, ¿vale? Porque los asuntos son diversos, también tengo que especificar eso, no para todo el mundo es igual. Por supuesto que se puede ver, pero el desarrollo continúa. Quiero decir, tu carta astral no va a cambiar porque así tú naciste bajo unas influencias celestes. Y evidentemente vas a tener unos encuentros con unas personas concretas y unos eventos en tu vida muy concretos. Al menos esa es mi idea desde la astrología, ¿vale? Pero hay otras que se tienen que desarrollar. ¿Sí? Quiero decir, no son determinantes. ¿Voy a acabar con esta persona? ¿Va a finalizar esta relación? ¿Esta conexión se va a cortar? Sí, porque hay un proceso sobre todo del alma, ¿vale? Y hacemos mucho hincapié en lo que es el alma. Los aspectos del alma, la evolución del alma. Entonces, cada persona tiene su crecimiento y evolución. No todos vamos al mismo ritmo ni vamos a tener las mismas experiencias. Si ha aparecido esta persona, por alguna razón es, evidentemente. Tienes ahí un proceso importante, un crecimiento importante, unos aprendizajes importantes y unas cosas que compartir y vivir, ¿sí? Y esto en las cartas se ve, y se ve de dónde viene y qué aspectos hay. Por eso hay gente que mezcla otras cosas, como los registros acásicos, para obtener más información de lo que pasa entre las personas, ese vínculo, esa conexión, etcétera, ¿vale? Se puede sacar mucha información en ese aspecto, como canalizadores también, ¿vale? Hay mucha gente que lo hace así. En este caso, lo digo porque hay muchas dudas. Y los eventos que ocurren en nuestra vida están bajo unas influencias celestes, que cuando uno se percata o acude a la astrología o a algún profesional para que le oriente en ese ámbito, porque para muchos le llaman aspectos kármicos o relaciones kármicas, otros dharma, etcétera,
bueno, lo que esté destinado, pues puedas desarrollar un poco el panorama y saber también por qué ha sido ese encuentro, qué cosas hay, o simplemente si no hay nada y simplemente pasó por un instante porque era para algo concreto y se acabó, cada uno sigue su viaje. Esto también ocurre, son realidades diversas, quiero decir, ¿vale? Pero se le hace mucho hincapié a lo que el alma pide o ha pactado o ha acordado con esa otra alma, con cierto suceso. Pero hay cosas que se dan tiempo para que se desarrollen entre las personas. Y hay cosas que pueden verse determinadas y hay otras pues que hay que darle tiempo y espacio, que necesitan un desarrollo y también son decisiones de las personas, ¿sí? Porque tú te hayas encontrado con alguien que tengas una conexión muy fuerte, eso no significa que vaya a ser algo. Y para otros puede que sí. Puede que haya aparecido una persona que haya cambiado a la otra pues su vida completamente, o su aspecto espiritual, o sus emociones, o en un momento complicado en su vida y ayudó en una sanación. Es decir, hay muchos temas e historias distintas, pero que todas estas cosas se pueden ver, claro que se pueden ver. Es que se ven porque las personas viven las experiencias. Entonces acuden a esta herramienta útil para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque yo estoy viviendo una serie de circunstancias que a lo mejor otra persona no me va a entender, pero yo sé lo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, qué intensidad tiene, qué estoy viendo y cómo puede ayudarme. Porque lo más complicado en estos temas es que hay personas que no entienden lo que les está pasando con ese vínculo, por ejemplo, con esa conexión profunda que no tiene con ninguna otra persona, que a lo mejor las relaciones son distintas, ¿sí? Entonces, cuando ya nos llama la atención, no es una cosa que nosotros entendamos a nivel mental, lógico, porque hay cosas que no tienen lógica. Hay muchas cosas que vivimos que no hay razón, que no lo vas a poder comprender o ponerle esa etiqueta o ese nombre que tú necesitas. Bueno, hay ciertas cosas para poner orden, pero quiero decir, hay experiencias que personas se asustan porque no entienden qué ha pasado. ¿Por qué ha ocurrido esa energía tan fuerte, por ejemplo, ¿no? O esa energía tan magnética, o esa cosa que me ha llegado aquí, que yo sé que conozco a esta persona y además ha venido para ayudarme en, no sé, en mis procesos, ¿vale? Cada uno sabrá en qué punto se encuentra y por qué ha llegado esa persona, pero para los que no, les cuesta mucho, ¿sí? Y a lo mejor no les cuesta tanto, porque es una cosa que lo sienten, pero sí les gustaría saber hacia qué dirección lleva eso, ¿no? Y las relaciones en sí son muy complejas. Suelen ser a veces relaciones también complicadas. Esto existe. Difíciles de llevar. Hay relaciones también que se reconocen de vidas pasadas y vienen a tener aprendizajes muy duros, muy duros. Por eso digo que el nivel de conciencia, comprensión, discernimiento, atención de cada persona, de cada alma, de cada persona, es distinto, ¿sí? Entonces, no se pueden comparar experiencias de vida, porque es muy complicado, pero sí se puede abordar desde un tema en el que, al tratarse con las cartas natales, se pueden ver muchas cosas, incluso se puede ayudar a las personas para que pues entiendan un poco, ¿no? De qué va la historia, por dónde va, cómo pueden mejorarla, qué tipo de herramientas les puede ser útil en la relación, ¿vale? Porque hablamos de esto, de relaciones y conexiones y fantástico. Bueno, hay otras personas que sí tienen conexiones maravillosas, saben cómo llevarlo, nunca han acudido a un astrólogo o astróloga para que le ayude, pero bueno, normalmente pasan muchas cosas en las relaciones y algunas no se entienden, sobre todo comportamientos, actitudes, patrones, ¿vale? Que podemos llegar a conocer a la persona y entender su historia personal, su rama familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Sus heridas emocionales y todo lo demás, pero hay más cosas detrás.
y esas más cosas están incluidas en el inconsciente o en el alma de la persona. Y ahí se mira y se estudia en profundidad. Es por eso que se utilizan estas herramientas y que, bueno, todo es posible. Al fin y al cabo, se puede saber si realmente quién eres tú y quién es la otra persona, hasta qué punto estamos aquí, ¿vale? Porque las cartas no definen lo que va a ocurrir a lo mejor entre dos personas, sino quienes deciden son las personas. Si hay un proceso que les acompañe en ciertas influencias energéticas, fantástico, porque de eso se trata, ¿no? De descubrirse, de encontrarse, de reconocerse y de también compartir, porque es lo que digo, siempre se intenta uno compartir la experiencia con el otro, porque la vida se entiende, la vida, el destino de alguna manera ha juntado a esas dos personas por alguna razón. Sí, al menos eso es nuestra lógica cuando vivimos esta serie de experiencias, ¿de acuerdo? Es un poco también dejarse llevar por esa brújula interna, por lo que nos dice el alma. Sí, porque los encuentros no son ni buenos ni malos, las conexiones no son ni buenas ni malas, simplemente son energías, son emociones, son personas, son historias, y ahí está. Y en esos acuerdos o pactos, para que lo entendáis, pues hay ciertas evoluciones para cada uno, y a veces no son iguales, es que son distintas. Pero tú has venido a aportarme algo y yo a ti, y a lo mejor puede ser totalmente diferente en ámbitos diferentes. Sí se le da un valor enorme, creo yo que se debería dar un valor enorme a la experiencia que se está viviendo y lo que tú estás sintiendo, que es lo más importante, al fin y al cabo, para tu propia evolución y crecimiento personal. Pero no deja de haber una experiencia de visión más amplia en cuanto a entendimiento, por ejemplo, en tu espiritualidad, propia espiritualidad, o en tu crecimiento personal. Sí, bueno, cuando hablamos de relaciones, es verdad que también he empezado hablando de las relaciones sentimentales, amorosas, donde hay conexiones fuertes, de donde vienen también relaciones de vidas pasadas, en donde se compartió como pareja, ¿no? O se construyó una vida juntos. Es muy fuerte cuando reconoces a alguien en esta vida y bueno, porque es una cosa que se siente y se sabe sin más. Pero las relaciones son varias. Entonces hablamos de relaciones, pues eso, más amorosas, más sentimentales, bueno, amantes, etc. Pero también hay otro tipo de relaciones en las que tú fuiste hijo de, entonces esto se amplía. Y ahí hay otro tipo de experiencias, pero yo me baso en estas porque son las más comunes. Y esto, claro que se puede ver y se puede ver mucho más. ¿Qué pasa cuando uno quiere descubrir demasiado? Pues no debería. Sí, esa es una opinión personal. Porque hay gente que quiere saber más y más y más y más. Y a veces no tiene la capacidad de poder gestionar la información que le llegue. Por eso cada cosa ocurre en su momento, te llega en su momento, en un proceso indicado para ti, para que tú lo entiendas, para que ocurra ahora ese encuentro, porque apareció esa persona en ese mismo instante, ¿sí? Hay una comprensión que tiene que ver más con la conexión interna que tú tengas con esa persona y que tú también estés recibiendo. Y es importante porque es un nivel de conciencia en el que está siendo proyectado al otro y el otro te está proyectando a ti. Entonces ya sabes que hay algún tipo de relación, unión entre ambos para que se efectúe algo o se decida algo o incluso se finalice lo que pudo haber quedado inconcluso, por ejemplo, ¿no? Haber quedado pendiente. Hay personas que, por ejemplo, les brota recuerdos que no saben de dónde vienen, que saben que fue de una vida anterior, pero que empiezan a descubrir quiénes fueron, qué fue lo que compartieron, qué fue lo que vivieron, por qué hay una serie de sentimientos que me nacen o que brotan cuando yo te veo, o cuando, sí, noto tu presencia, estas cosas. Que bueno, pues parecen profundos, pero es que lo son, al fin y al cabo, y que están en la vida cotidiana y a las personas les pasa. Y quieren saber qué es lo que ocurre, ¿no?
En este caso, claro, hubo una existencia en un momento dado. En aquella vida naciste bajo unas influencias celestes. Sí, quizás no trataste la astrología, ni siquiera lo conocías, pero bueno, si ahora tienes esta oportunidad, esta es una herramienta más. Insisto, es una herramienta que puede ayudarte a conocer y a conocerte para mejorar. Y siempre invito a esto, porque el exceso de información, si no es necesaria, no vale la pena. Esto es un consejo que yo doy, ¿sí? Información que no es necesaria, ahí se queda. Seguramente el astrólogo o la astróloga te ayuda, te acompaña, pero quien está viviendo esa experiencia eres tú. Entonces todo lo que te siga ocurriendo, a pesar de consultar, es para ti. Y estoy segura que lo vas a entender. Tarde o temprano lo que vaya ocurriendo lo vas a entender, esa emoción, ese sentimiento, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho, también destaco, con energías cíclicas. Porque claro, si aparece alguien que yo ya conozco, ¿qué pasa? Ahí hay algo. Y hay algo que tiene que finalizar. Son ciclos que probablemente quedan pendientes, pero esto solo lo sabe la persona. Es desde ahí. Por eso digo que exceso de información no. Desde el lugar en el que la persona lo siente. ¿Y con qué se puede tratar desde ese lugar? Es que en estas cosas hay que tener mucho cuidado. Al menos yo así lo creo, porque son historias personales, porque son experiencias pues muy importantes, muy enriquecedoras, muy íntimas, y que bueno, no todo el mundo, pues si vivieron una vida pasada, a lo mejor no tienen nada que resolver, simplemente se han encontrado y a lo mejor esta vida pues vuelven a ser amigos y forman, no sé, un equipo para algo y se lo pasan bien, ¿vale? Estas cosas también pasan porque no es solo del pasado, sino las proyecciones futuras que se puedan hacer juntos o se puedan hacer juntas, construir, ¿sí? Si se quiere. Por eso decía antes que pueda ser una decisión. Espero que estas dudas al menos aclaren un poco el sentido de cosas que nos pasan a los humanos, a las humanas, y que pasan en nuestro día a día. Y al fin y al cabo creo que hablamos de estos temas y yo pues hago hincapié en que lo más importante es la experiencia que tú estás viviendo. Si quieres que la astrología te pueda aportar, adelante. Si no es la astrología, pero es una consulta de otro tema con otro tipo de sesión, adelante. Si es que las búsquedas son distintas, ¿sí? La búsqueda de cada persona y además el añadir la vida les añade a otras personas en el camino para que les ayude. Así que tampoco hay que alarmarse tanto. Y bueno, si se puede vivir una experiencia amplia, sana, libre, ¿sí? Respetuosa y además libremente, si se quiere compartir y se quiere seguir creciendo con esa conexión que tengas con alguien, pues maravilloso. Yo soy de las que opina de esa manera. Y que se pueda vivir la experiencia de una manera pues más bonita, más consciente, sobre todo, ¿vale? Y ver qué pasa. Porque es verdad que hay influencias también a nivel sentimental que nos está pasando y que estamos viviendo con una persona y a lo mejor nos pasan otras dentro. No sé si me explico. Y hay personas que también se asustan y dicen, ¿por qué estoy sintiendo esto? O no se asustan, simplemente saben lo que le está pasando dentro. Pero claro, eso también es una gestión de cada persona y saber que también hay otros tipos de conexiones, pues todo influye, quiero decir, todo influye. Energéticamente, a nivel espiritual, tienen su proceso y el alma también te va a llevar, vale, pero tú sé consciente de lo que tú estás viviendo y por qué lo estás viviendo. ¿Cuál es el sentido que tu alma a ti te está diciendo con respecto a esa conexión o esa relación o con esa persona que tú consideras que aquí sí hay un lazo energético importante
que yo quiero saber qué me está pasando en mi vida porque la está poniendo de vuelta y media. Sí. Es que estas cosas pasan, lo que pasa es que quizás a algunas personas les dé un poco más de miedo hablar de estos casos que les pasa pero que no lo dicen, o que creen que hay alguien que no las pueda entender. Entonces aquí ampliamos la mirada y espero y deseo que este tipo de dudas o inquietudes aclare un poco lo que pues probablemente te esté pasando y quisiera saber.